corazón entone la canción, cuán grande ser. Amén, gloria a Dios, aleluya, poderoso es el Rey. Aleluya, maravilloso es el Señor. Vemos, amados hermanos, en el Señor. Vemos que la palabra de Dios nos habla, amados hermanos, en el Señor. Muerte de Lázaro. Dice la palabra del Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro en Betania, en la aldea María y Marta su hermana. María, cuya hermana de Lázaro estaba enfermo, fue lo que ungió al Señor con perfumes y le ungió los pies con sus cabellos. Qué hermoso es, amados hermanos, verdad. Aquí la palabra de Dios nos habla la muerte de Lázaro, pero vemos, amados hermanos, cómo el Señor amaba a María y a Marta y a Lázaro, amados hermanos del Señor. Pero vemos que dice que Lázaro enfermó, amados hermanos en el Señor. Dice que fue la que ungió sus pies del Maestro, María, ¿verdad? Dice, fue la que ungió al Señor con sus perfumes y le enjuagó los pies con sus cabellos. Dice, y enviando pues la hermana para decir al Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Hay veces vamos a ver resultados, amados hermanos, vamos a ver la bondad de Dios y la misericordia de Dios, amados hermanos en el Señor, y usted va a decir, pues si Dios amaba a Lázaro, ¿por qué no fue corriendo? No es cuando nosotros queramos, amados hermanos en el Señor, sino cuando Dios diga, amados hermanos en el Señor, es cuando Dios ordena. No, el Señor no cumple capricho de ninguno, al contrario, Él nos ama, pero Él quería ser glorificado, ¿verdad? Quería glorificarse por medio de Lázaro. Dice que enviaron pues a la hermana para decirle a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Hay veces, amados hermanos en el Señor, muchas personas van a decir, bueno, aquel que predica la palabra de Dios está enfermo, ¿por qué Jesús no la ha sanado? ¿Por qué Dios no la ha sanado? Porque vemos, amados hermanos, que tenemos que pasar un proceso, pero Dios es grande y poderoso para sanarnos, amados hermanos en el Señor. Dice, y oyendo Jesús dijo, está enfermo. Dice, está enfermo, no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Vemos, amados hermanos, esta palabra tan bonita que el Señor nos habla, ¿verdad? Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, porque el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermano, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Dice que Jesús escuchó, amados hermanos en el Señor, que estaba enfermo Lázaro, pero todavía se quedó 2 días, dice la palabra del Señor. Y luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea. Otra vez le dijo los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos aprenderte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque van en luz de este mundo. Pero el que anda en la noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, dijo, pues vuestros
a vuestros amigos, Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús le dice, esto es muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba de reposo, de sueño. Entonces Jesús le dijo, claramente Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros y no haber estado allí para traer más. Vamos a él. Y dijo entonces Tomás, llamando, dinos a sus discípulos, vamos también, somos para que moramos con él. Vemos, amados hermanos en el Señor, como Dios es tan grande y poderoso, amados hermanos en el Señor, que Jesús se iba a glorificar por medio de Lázaro. Hay veces el Señor se glorifica en cada uno de nosotros, amados hermanos. Si yo le contara, ¿verdad?, cuántas cosas el Señor ha hecho en vosotros, amados hermanos en el Señor. Entonces dice la palabra del Señor que Lázaro, gloria a Dios, aleluya, que Lázaro enfermó, pero murió. Pero Jesús, que amaba mucho a Lázaro, dice la palabra del Señor, que fue a verlo, ¿verdad?, pasando 2 días. Pero él le hablaba a sus discípulos, dice, no es que Lázaro duerme, pero en realidad Lázaro ya había muerto, porque luego Jesús se lo explicó a sus discípulos, que Lázaro ya había muerto, pero era para glorificar a nuestro Dios, para que se glorificara. Y vemos, amados hermanos, que el Señor descendió y se fue, pero tenía 4 días que Lázaro había muerto. Ya Lázaro gedía, ya Lázaro apestaba. Lázaro en ese tiempo, dice la palabra de Dios, que los muertos los enrollaban con unos lienzos blancos y los metían y los sepultaban, amados hermanos del Señor. Pero Jesús, llegando a ese lugar, dice que corrió Marta y María. Dice, si tú hubieras estado aquí, no, mi hermano no había muerto. Pero era el tiempo del Señor, era el tiempo de Dios, que Dios se iba a glorificar. Entonces Jesús pidió a sus hermanas que fuéramos al sepulcro, porque mucha gente estaban ahí con Marta y María llorando la muerte de Lázaro. Pero vemos, amados hermanos, cómo Dios se glorifica, cómo Dios opera, cómo Dios es verdad. Dice que fueron allá a la tumba y ciertamente dice que ordenó Jesús que abrieran verdad, la tumba donde estaba Lázaro y agedía. Pero vemos, amados hermanos, que cuando Dios vio eso, que la multitud estaba cerca viendo, dice que lloró el Señor. Pero no lloró por Lázaro, sino por la multitud de incredulidad que había, como el día de hoy. Así es, amados hermanos. Vemos milagros, ven la gente milagros, ven las cosas y ni así se arrepienten, amados hermanos. Y hay veces, ¿verdad?, toman en juego las cosas de Dios. Pero aquí la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, que Jesús lloró, dice la palabra de Dios, y luego mandó y ordenó que se abriera la puerta, que se quitara la piedra. Entonces, como esa voz potente, esa voz hermosa, ese estruendo, le dijo, Lázaro, ven fuera. Entonces vemos que Lázaro vino hacia Jesús, venía caminando. Entonces Jesús ordenó, amados hermanos en el Señor, que le quitaran las vendas, que le quitaran eso que estaba enredado, ¿verdad? Qué hermoso es el Señor, que resucita a los muertos, sana a los enfermos, limpia al leproso, da vista al ciego, al sordo hace oír. El tiempo de los milagros no han pasado, porque Dios es grande y poderoso, amados hermanos en el Señor. Él es poderoso, Él es grande y misericordioso. Y lo que Dios quiere, amados hermanos en el Señor, que cada día nosotros tengamos esa fe y esa fe no mengue, ¿verdad? Y que estemos agarrados del árbol, porque nosotros somos la rama, amados hermanos en el Señor.
que estemos agarrados del poder de Cristo Jesús. Y verdad, qué hermoso es el Señor cuando nos da esa oportunidad de resucitar, de libertarnos de la muerte. ¿Verdad? Qué hermoso es el Señor, amados hermanos en el Señor. Por eso tenemos que amarlo, tenemos que buscar cada día, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino a la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche, nos dice el Salmo 1. Y qué hermoso es el Señor que nos da la oportunidad de hablar del Señor, de hablar de su palabra, ¿verdad? No nos cansamos de hablar de la palabra de Dios porque Él nos da paz, vida. Lo que el mundo no nos da, el Señor nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, amados hermanos en el Señor. Sigamos buscando los caminos del Señor, sigamos predicando la palabra de Dios, sigamos diciendo que Cristo viene, que tenemos que servirle, tenemos que apartarnos del mal y del pecado, tenemos que tenemos que predicar la palabra de Dios con denuedo, así como Cristo lo hizo, amados hermanos en el Señor. Y luego mandó a 70, ¿verdad?, de sus discípulos para que fueran a predicar la palabra del Señor. Cristo está a las puertas, los desastres naturales están, muchas cosas han pasado, muchas cosas van a suceder, pero como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nosotros vivimos, vamos a vivir para Cristo, y si morimos, vamos a morir para Cristo. Pero después de eso dice que, bueno, una parte dice que vamos a morir, pero mucha parte dice que está durmiendo uno para el día de la resurrección, cuando Cristo venga. Nos dice la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor. Creemos un Cristo vivo de poder, que salva, sana y da vida eterna. Y el que viene a Él no lo echa afuera, sino lo recibe como hijo. Porque una cosa es hijo y otra cosa es creación de Dios. Y los hijos de Dios son aquellos que le aceptan en su corazón y que le entregan con todo el alma al Señor su vida, amados hermanos en el Señor. Por eso nos habla, estamos en los últimos tiempos, en la recta final, que Cristo está a las puertas. Hablemos la palabra tal como es, para que la palabra sea glorificada en el cielo como también en la tierra. No podemos quitarle ni podemos ponerle, sino tenemos que hablar conforme a la misericordia, conforme a la palabra del Señor. La palabra es bendita. La palabra es bendita, amados hermanos en el Señor. Así que doy honra y gloria por su vida de cada uno de aquellos que van a escuchar esta palabra. Y si alguno está enfermo, desalentado, triste, con problemas, yo le digo que Dios es un Dios que si usted le clama a Él, que está allá sentado en el trono de los cielos, que se llama el Padre, que se llama Cristo Jesús, que se llama Padre Yahweh Elohim, Él le va a escuchar. Dijo Jesús, todo lo que pidieras en mi nombre, al Padre todo va a ser. Así que creemos un Cristo que murió por mí, por usted, y que pagó ese precio tan grande. Sabemos la historia, ¿verdad? Está en Mateo, cómo Cristo fue creciendo, pero cuando llegó el momento de predicar la palabra del Padre, Él comenzó a predicar hasta que fue crucificado, amados hermanos del Señor. Valoremos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Valoremos lo que Dios hace. Valoremos lo que Dios hace en nosotros, en nuestras vidas. Amados hermanos en el Señor, Cristo está a las puertas. Dios me les bendiga. Voy a orar. Padre que moras y reina en el cielo, Señor, te exaltamos, te adoramos, porque tú eres el único Dios verdadero, el Dios poderoso, el que hizo los cielos y la tierra. El alfa, el omega, el principio y el fin es usted, Señor. No podemos escondernos de ti, porque tus ojos, tu espíritu están sobre la faz de la tierra.
Oh Dios Todopoderoso, queremos entrar a ese reino de los cielos. Ayúdanos, danos fuerza y fortaleza. Ayuda a tu pueblo. Bendecimos a Israel, a Jerusalén. Padre Santo, y bendigo a todos aquellos que van a escuchar la palabra, aquellos necesitados. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre Celestial. Gracias, Señor eterno. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén.